tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hablemos Escritoras en su sección Presentaciones de Libros. Es un honor, es un verdadero placer tener a dos voces tan importantes en la literatura contemporánea mexicana que han marcado nuestras letras con obras maravillosas. Muchísimas gracias, Rosa Beltrán, por confiar en Hablemos Escritoras, gran apoyo. Muchísimas gracias, María Amparo Escandón. Qué belleza, qué lujo tenerlas en este espacio. Yo soy Adriana Pacheco, atrás de bambalinas como siempre. Brenda Ortiz, emocionados y contentos de tenerlas el día de hoy. Y bueno, pues como ustedes saben, son dos mexicanas que viven a cada lado de la frontera de México y eso es increíble porque tenemos la visión de Estados Unidos y la visión de México, pero por otro lado tenemos un libro que ha recorrido, imagínense nada más, 60 años de la historia nuestra, de esa ciudad pues provinciana que era la Ciudad de México, de todas estas actividades que hacíamos cuando éramos jóvenes, niños, cuando corríamos al parque, íbamos a las calles, comprábamos nuestras cosas, íbamos por los gansitos a la tienda de la esquina sin mayor peligro, pero también oíamos la música del rock y toda esta huella que siempre nos dejó Estados Unidos con la americanización por la que pasamos. Y bueno, pues quiero darle las gracias una vez más y hacer una pequeña lectura de lo que son sus biografías, breve, porque la verdad es que no nos daría tiempo de contar todas las cosas que ellas han hecho en su trayectoria. Rosa, empiezo contigo. ¿Cómo estás, Rosa? Hola, muy honrada, feliz y agradecida contigo y con María Amparo y con quienes nos estén escuchando. Muy feliz. Muchísimas gracias. Rosa es una destacada escritora, catedrática, editora mexicana, con una licenciatura en literatura hispanoamericana en la UNAM y maestría y doctorado en literatura comparada en UCLA. Ha enseñado en varias universidades, incluyendo la UNAM, donde es titular de difusión cultural. Feliz que está en ese puesto tan importante. Rosa ha producido una obra prolífica que incluye novelas como El paraíso que fuimos, Alta fidelidad, Efectos secundarios y El cuerpo expuesto y Radicales Libres, el libro que con muchísimo gusto y mucho cariño tradujimos junto con Katakana Editores, Habremos Escritoras, con una traducción maravillosa de Robin Myers. Ha ganado numerosos premios y es parte de la Academia Mexicana de la Lengua Española. María Amparo, bienvenida, gracias por estar aquí el día de hoy. Qué privilegio, Adriana y Rosa, qué barbaridad. No me lo puedo creer con estas personas tan maravillosas, estas mentes brillantes y luminosas. Al contrario, pues felices de tenerte aquí. María Amparo Escandón es una escritora bilingüe, reconocida por sus superventas y su trabajo como guionista y productora. Algunos de sus libros han llegado ya a la pantalla grande. En 1993 comenzó a escribir en inglés en un taller de creación en UCLA, en donde luego se convirtió en profesora. Sus libros han sido seleccionados para proyectos de lectura comunitaria en bibliotecas públicas en los Estados Unidos y muchos de sus cuentos han sido publicados en varios idiomas. Es fundadora de varias organizadoras y productora de contenido. Tiene una cartera de proyectos en cine y televisión y es invitada regularmente como oradora principal. Sus novelas reflejan muchas realidades de lo que es también el México migrante en los Estados Unidos, un tema que nos interesa muchísimo en Hablemos Escritoras. Yo las dejo en conversación en este momento y me dará muchísimo gusto regresar ya para tomar algunas preguntas de quienes nos están acompañando el día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí estamos ya listas, Rosa. Te tengo un montón de preguntas, no sabes, cuando iba yo leyendo tu libro y me carcajeaba, decía, no, pero si yo estuve ahí, no, pero si yo hablo así, no, pero si así es mi México. Fue una cosa increíble. Además, lo leí cuando estaba mi mamá en proceso de fallecer. Eh, estuvo muy enferma bastante tiempo y en los tiempos en los que ella estaba dormida o mal, yo me ponía a leer tu libro y me sacó una cantidad de lágrimas porque obviamente es un libro de mujeres, es un libro, a mí me fascinó. Y bueno, te quiero empezar por preguntar, que a mí me encanta este tema, el de la traducción. Cuéntame,
cómo fue esto y de ahí nos seguimos. Bueno, primero que nada, María Amparo, qué honor estar conversando contigo, porque además el hecho de que tengamos tantas cosas en común a mí me ha sorprendido. Que llevemos vidas paralelas de un lado y del otro de la frontera y que a veces se crucen esas anécdotas, porque tú vienes a México, acabas de estar acá, y yo voy a Los Ángeles sobre todo, aunque también a otros lugares en Estados Unidos, porque estudié en UCLA, que la considero mi segunda alma mater, ¿no? Junto con la UNAM. El proceso de la traducción. Bien, por supuesto me sorprendió muchísimo leer eso que yo había escrito en otra lengua, porque tú sabes que la lengua es la identidad, la lengua materna, quiero decir. Hay quienes son bilingües desde el origen, no es mi caso. Yo aprendí el inglés como segunda lengua y por lo tanto, a veces digo que no hablo en español, sino que hablo en mexicano. Incluso estando en la academia, lo digo, porque cada una de las regiones donde se habla una lengua adquiere una serie de frases, de pues localismos, vamos a decir, que solamente son traducibles a esa específica habla, que dirían, no, a esa expresión idiomática. Por ejemplo, yo no concibo en decir en España de otro modo que como lo digo en México, estaré en calidad de mientras. Es una expresión maravillosa que no es lo mismo que estar esperando, ¿no? Y, Claro. y como el libro recorre 60 años de historia del país a través de tres mujeres, tres distintas generaciones, había que meter algunas de las frases que se usaban en las distintas épocas. Cuando tú y yo éramos niñas, en los 70, digamos en los 60 finales y en los 70, había expresiones que no son las que se usan ahora, porque en el caso de México fue cuando realmente se destapó la cultura del rock y eso nos vuelve una historia literaria muy distinta que la de España. En España estaba en el franquismo. Las mujeres no podían tener, por ejemplo, una cuenta de ahorros, ¿no? Y México, abriéndose al rock y abriéndose a otras expresiones culturales, pues de pronto tuvo acceso a una forma de lenguaje distinto que retrata José Agustín y otros autores. Y lo mismo sucede después en los 80, en los 90 y hasta la fecha. De manera que para mí toparme con la traducción de Robin Myers, primero que nada fue de pasmo y de azoro. ¿Cómo podía alguien hablar en otra lengua eso que yo había dicho en español como si hubiera estado escrito en inglés? O sea, captó muy bien lo que no es una traducción literal, que es lo que es una gran traductora, un gran traductor, porque ella es poeta, ¿no? Y me acuerdo que tuvimos reuniones donde discutimos cosas muy específicas. Por ejemplo, hay un episodio que habla de lucha libre, ¿no? Y que habla de una reunión en un centro, en un antro, que así se llamaba el Sir Francis Drake, donde había gays, era una cultura gay muy, muy poderosa, y donde nos topamos por primera vez, digamos, con la relación de dos chavas que eran gays y se nos estaban lanzando. Bueno, esta aproximación a la situación a través del lenguaje de la lucha libre no era tan familiar para Robin Myers, porque en Estados Unidos es un espectáculo, es distinto, las llaves no se llaman igual, y la novela tiene mucho de doble sentido y tiene mucho de ironía. El humor juega un papel central, porque yo pienso que si no nos riéramos de lo que sucede, no podríamos sobrevivir. O sea, que el lenguaje no es un recurso nada más para provocar sonrisas, y sobre todo en México, es realmente una herramienta de sobrevivencia. Y además es una novela que habla mucho de la condición de las mujeres. Entonces ahí también el lenguaje estaba jugando este doble papel, por un lado de ser crítico y por el otro de ser irónico, ¿no? Tú dices muchas cosas, las viví yo también, pero te aseguro que las leíste con una sonrisa, porque Claro. los machismos, cuando éramos jóvenes, los así llamados micromachismos, eran otra cosa, eran otro rollo, ¿no? El despertar a la sexualidad, porque es una novela de crecimiento, era otro boleto. Entonces, Claro.
Bueno, pues fue sorprendente y fue maravilloso y le estaré agradecida toda mi vida a Robin Myers. Sí, me encantó, a mí me encantó sobre todo leerla en los dos idiomas, porque la leí primero en inglés porque esa era la tarea. Yo dije, Sí. bueno, y luego dije, no, 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 yo la tengo que leer también en español. Y también me sorprendió porque es muy difícil captar, sobre todo cuando tú estás usando un device Sí, en tu novela, que es, yo lo quiero llamar literario pseudoepistolar monologado, ok. aunque no sé, estoy inventando, Ajá. pero vaya, o sea, cuando la narradora le habla a la hija, tú no sabes si le está escribiendo, le está contando o está en su cabeza hablando con la hija, porque es ese diálogo como monologado, porque la voz de la hija no la escuchamos, tampoco la voz de la madre, pero sabemos que ese personaje, ese narrador, que es un sándwich generacional, que está entre la madre y la hija, que la madre también es abuela de su hija, ¿no? Entonces hay una dinámica ahí increíble. Y él, la voz, su voz contada, este monólogo, es muy local, es muy de México, de la Ciudad de México, según fuiste pasando por las décadas, que se fue modificando, porque sí lo sientes y Ujú. sientes cómo va cambiando, pero sigue siendo esa voz. Y además, dice, yo lo leía, yo decía, es que esta es mi voz. O sea, yo era una niña de escuela católica, de los 60, los 70, los 80. Bueno, yo me fui en el 83 a Estados Unidos, entonces toda esa época, mis primeros 20 y pico años que viví en México, así hablaba. Ujú. Entonces, yo decía, ¿cómo va a funcionar esta traducción? Y funciona de maravilla. Sí, De veras, captó de manera fantástica esto, ¿no? Entonces, felicidades por la traducción, felicidades a Robin a y a Robin. ti, porque estoy segura que trabajaste con ella. Y bueno, pues fantástico. Y quería yo, ya pasando un poco al tema, ya Ujú. que lo mencioné así ligeramente, eh, cuéntame, cuando empezaste a desarrollar esta novela, el ser la narradora, el sándwich generacional, ¿no? Ser la de en medio, el ser la mamá de la hija y la hija de la mamá, Ujú. ¿no? Y cómo esas dos realidades de la hija y de la mamá, ¿no? Y el de ella misma, ¿no? Cómo te da todas las capas de esas décadas que pasaron en México, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa estructura? Fíjate que yo había tomado notas mucho tiempo. Yo quería contar esa historia hacía tiempo ya, porque me había hecho la pregunta, ¿y cómo es que llegamos hasta aquí? Es decir, ¿cómo es que nos convertimos en lo que nos convertimos? No solamente como país, que sí está centrado, pero también como mundo, porque muchos de los eventos históricos que toca la novela son globales. O sea, todos vivimos la irrupción del Internet por primera vez en los 90 y utilizar las pantallas, estas primeras pantallas, ¿no? Todos vivimos la época, bueno, las que vivimos estas 3 décadas, 6 décadas, la época de Thatcher y de Reagan, y eso cambió el mundo también, eso dirigió el mundo hacia un cierto lugar. También nos tocó ver la caída del muro de Berlín, que fue clave, Claro, porque es el fin de las utopías socialistas en realidad. Y de este lado de la frontera, o sea, del lado mexicano, esas utopías se vivieron de manera mucho más, diría yo, profunda en un sentido, todo Latinoamérica, porque además, posterior a esto, ocurrieron las dictaduras en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, ser joven era ir a alfabetizar, era tener esta tarea. Eh, Así que cuando avanza la historia y nos vamos dando cuenta de qué es lo que pasa en muchos países de la así llamada cortina de hierro, tras la cortina de hierro, pues también empezamos a reaccionar como generación.
Y te digo, la caída del muro de Berlín nos afecta a todo el mundo, sin ninguna duda, ¿no? Pero después, los años 80, que eran años muy del espectáculo, de la cultura pop, de la irrupción de las marcas, los logos. Antes ni soñar con que alguien trajera una blusa que dijera Calvin Klein, o sea, ¿por qué le ibas a anunciar a alguien su marca sin que te pagara? Esto era absurdo. Claro. Yo me acuerdo de las primeras marcas, Sí, tú te vas a acordar, a ver. Topeka y Sí, Members Only. ¿Te acuerdas de los chamarritas Members Only que todo el mundo quería traer porque era lo último de moda y luego los pantalones los esos horribles pantalones Topeka? Topeka con 4 colores, un muslo de un color, el otro de otro color, y luego entraron unas telas, ¿verdad? ¿Verdad? Terlenca y el Ah, Corolla, sí, que si te acercabas a una lámpara te incendiabas, porque era plástico puro, ¿no? Luego ya se puso de moda esto en los museos. Pero bueno, estamos hablando suavecito, ligerito, y quizá ya entraremos después más en detalles de estos cambios que se van dando a través de la música. Hay una playlist, ¿no? A través de las marcas que utilizábamos, a través de los productos comerciales, porque a ti y a mí nos tocó una televisión que tenía muchos mensajes comerciales de un lado y del otro. Aparte, tú te fuiste hasta los 80, o sea que te tocó en México ver los episodios de las series traducidas, vamos a decir, Mi Bella Genio o claro. Flipper o todas estas, pero plagadas de anuncios comerciales entre un Sí, episodio y otro, ¿no? Todo el tiempo. Y esos serán también, pues, los consumibles para nuestra generación. No se había satanizado la comida chatarra. Entonces, pues todos queríamos ir por nuestra coca y nuestro gansito y comer las papas sabritas. Y yo, fíjate que me sé de memoria los jingles, imagínate qué absurdo. Los jingles de muchos anuncios, ¿no? yo Sabritas, también. tú también, a que no puedes comer solo una, ¿no? Yo jugaba con mi vecina, nos poníamos a ver que la isla de Gilligan, que mi bella genio, que todas esas, y jugábamos a comerciales. O sea, en el momento en que entraba el comercial, Brill Cream, en fin, las marcas, ¿no? Sí, sí. Y nos apuntábamos y al final de que se acababa el episodio, a ver quién le atinó a más comerciales, porque bueno, es que crecimos así. Sí, Y era además parte. tampoco había muchas opciones, había 4 o 5 canales y pues tenías que ver lo que había, ¿no? Y eran generalmente doblados, además bastante mal doblados. Sí, sí, pero volviendo un poquito a los comerciales, cuando ves la historia de la publicidad, también te resulta interesante ver cómo está anclada en creencias. Por ejemplo, yo me acuerdo de ese famosísimo anuncio de Coca-Cola, donde aparecían los jóvenes en una montaña cantando, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, En claro, español era Quisiera al mundo yo enseñar la perfecta armonía, claro. en inglés también. Y esa canción le dio la vuelta al mundo y hablaba de paz, porque también la guerra de Vietnam todavía estaba en curso, pero además utilizaba un eslogan tomado del budismo. Fíjate, o sea, Coke is it, ¿no? Entonces también es interesante ver cómo la publicidad tuvo que ver con un horizonte histórico específico. En los años 80 era la cultura pop, pero también nació el terror, pavor, porque el SIDA surgió, AIDS. Entonces rápidamente la publicidad también cambió junto con eso. La novela habla de todos esos cambios, sí a través de la vida de 3 personajes, de 3 mujeres, pero Ujú. también del mundo que las rodea. Claro, no, bueno, yo disfruté mucho eso, digo, porque aparte yo me vine a Estados Unidos a poner una agencia de publicidad para Anda, el mercado hispano, que la tuve 21 años hasta que la vendí en el 2009. Entonces, toda esa historia, justo hablabas de ese comercial de Coca-Cola, que además fue fantástico, que en el episodio final de la serie Mad Men la claro, ponen. O claro, sea, claro. era tan icónica que hasta la utilizan como para el cierre no solo de temporada, de la serie completa de esta serie de televisión.
Entonces, sí, hay todo eso. Tú mencionas también, por ejemplo, en tu novela mencionas a Rocotitlán. Bueno, era como un templo, ¿no? O sea, de rock en español y de todo esto. También la música, los comerciales, este, todo, bueno, todo lo capturas de una manera tan natural, además lo integras en la narrativa de una manera completamente natural. Eso a mí, bueno, me cautivó como lo hiciste. Este, Oigan, quiero decirles a quienes estén del otro lado que yo no sabía que había puesto una agencia de publicidad, que no es adrede, que esto no es un montaje y que tampoco sabía que se había ido en los 80 a vivir a Estados Unidos. Yo me fui en 88 con una beca Fulbright a estudiar en UCLA. Entonces hay tantas cosas que tenemos en común como generación, no solamente como escritoras, que me impresionan porque realmente el mundo de nuestra infancia, María Amparo, y estarás de acuerdo, transcurría en la calle. Tú te salías a la calle a jugar. Y entonces esto te permitía una relación con los vecinos de todas las clases sociales, eh, con más o menos diferentes edades, diferentes generaciones, aunque los juegos fueran más o menos los mismos, el sky ski, las bicicletas, las traes, quemados, qué sé yo, y solamente te metías a tu casa porque se había hecho de noche, porque era sí, la hora de la merienda, y a nadie le importaba dónde estabas, si no corrías ningún peligro. Yo quiero saber en qué lugar del mundo, ya no digo de México, en qué lugar del mundo sucede esto, que los papás se desentiendan de los hijos, que salgan a la calle y regresen hasta la noche. Eso cambió, eso ya no existe. sí, pues no sé, se me ocurre Japón, los países nórdicos, digo, habrá 4 o 5 Sí, lugares, Suiza, sí, no sé. sí. Pero mira, la verdad es que sí era así, o sea, yo me acuerdo de niña, vivíamos en un departamento en Paseo de la Reforma, un edificio que se cayó en el 85 con el temblor. Yo vivía en el 7.º piso. Uf, Me acuerdo yo de 5 años con mis primos, mi mamá diciéndonos, niños, bájense a jugar. Nos bajábamos a jugar sí, al camellón de Reforma, que no estaba, todavía no tenía la loseta esa que le pusieron, era de tierra, entonces era perfecto porque ahí clavábamos las canicas y hacíamos los hoyos y jugábamos ahí. Y nos vigilaba el cuidador del edificio allá a lo lejos, él estaba por allá en la portería y se asomaba de repente a ver qué, y los coches pasando. sí, sí. Así era, así era. Y ¿sí? luego la juventud, en buena medida, también transcurrió en la calle, por lo menos una parte de ella, Mm, porque en México se pusieron de moda estos lugares que eran una importación absoluta, por ejemplo, el Tasty Freeze, ¿no? Por ejemplo, el Tomboy, ujú. Vips, Dennis. Yo me acuerdo la primera vez que mis primas grandes me llevaron a Dennis junto con otra prima, episodio que está narrado ahí. Dijimos, esto es la modernidad. Ahora sí ya entramos a otra etapa, porque los colores eran rosa mexicano con naranja, porque las meseras se vestían de minifalda y con la boca nacarada, rosa claro, porque por primera vez en un menú tú podías pedir desayuno a toda hora y con 3 huevos. Eso no se usaba en México, ¿no? Entonces, realmente la relación de ambos lugares se volvió muchísimo más poderosa con la cultura de los jóvenes, que además llegaban en sus motocicletas, las estacionaban, y estoy hablando de la clase media, y que pues te detenías a tomar un helado o una hamburguesa, a comer una hamburguesa, y eran lugares para ligar, francamente, también, ¿no? Entonces también se ligaba en la calle. Todo en la calle. Pues era muy interesante porque no sé si lo viviste así. O sea, íbamos a las tardeadas, ¿no? Famosas, cuando Sí, éramos más sí, chiquitas. La tardeada, llegabas a una casa en la del Valle, sacaban el coche del garage, ponían las sillitas así alrededor y era la tardeada, ¿no? Y había que esquivar ahí las manchas de aceite en el piso y demás, y ahí bailábamos y tal. Y luego ya más grandecitas,
pero eso sí, era música en inglés, era Cat Stevens, era, no Claro, sé, sí. había de todo, ¿no? Elton John empezaba y tal, y casi no oíamos música en español. Ujú, Luego entra el rock en español, pero ya después. sí, Pero tenías esta cosa como bicultural, si quieres, en la cual había esa asombro y afición ¿no? Por lo gringo, ¿no? O sea, lo que es el Dennis, todas estas franquicias americanas que estaban entrando. Y por otro lado, tenías también lugares que eran, por ejemplo, como te decía, Rocotitlán o el Musicafé o el Cluny, no sé si alguna vez fuiste a comer crepas claro, al Cluny. O puesto. sea, había esa cosa, ¿no? Como un poco transicional, o sea, que hacíamos esa transición, y que fuimos poco a poco como recuperando lo mexicano con el tiempo, ¿no? Pero sí tuvimos una larga época en la cual todo lo que venía del norte era verdaderamente la modernidad, como dices tú, ¿no? Pero Cuéntame. nos apropiamos de ello, o sea, eh, mis primos mayores, la generación mayor a la mía, desde luego se enamoró con los Doors y con Janis Joplin y con Jimi Hendrix y hubo un gran concierto en Avándaro. eh, y luego ya llegó esta otra música de la que tú hablas, los Bee Gees, Cat Stevens, etcétera, que nosotros escuchamos. Y es verdad que los padres, los tíos, bebían highball, o sea, whisky con agua. O se bebía Cuba también, y se decía Cuba libre, qué curioso, ¿no? En la Sí, época más dura, digamos, del fidelato, pues se hablaba de Cuba libre, que era lo que se bebía ron con Coca-Cola. En Estados Unidos siempre se dijo rum and Coke, y eso también es una declaración de principios. O sea que lo ujú, que yo hago en la novela es también hablar de cómo los objetos marcan ideologías. Bueno, esto que vivíamos como cultura del rock era nuestra. Es decir, yo siento una diferencia muy grande entre esta mirada aspiracional que se tiene ahora y no, y ahora sí que no wonder, ¿no? De cómo vivir en otro lugar en paz, aunque haya una parte de ficción. Sabemos que también entran a las secundarias y rafaguean y lo que sea, pero el nivel de violencia de países como el mío, o Centroamérica, o Argentina, ahora que tuvimos a Mariana Enríquez y tuve el privilegio de conversar con ella, pues estos niveles de violencia nos hacen mirar de otro modo hacia arriba. Y también las migraciones que han existido siempre. Las migraciones existían en aquellos años y también las migraciones, por supuesto, sin papeles, pero con una diferencia, con una gran diferencia, que cuando yo era joven, más joven, muy joven, los tíos, los abuelos, la gente mayor, si alguien se iba por mucho tiempo de México, preguntaban, ¿y qué se te perdió por allá? O sea, implicándose, acá tienes todo, o sea, acá se vive claro, bien. Y claro. hubo, por lo menos a nivel de discurso, pero cierto que hubo también una parte de realidad, una bonanza, una paridad con el dólar. No estaba tan desatada la violencia o la miseria o todo esto en esos años, y por lo tanto no era común que los jóvenes migraran de todas las clases sociales, los jóvenes de todas las clases sociales. Hoy es común ver que aunque tengan carrera y posgrados y trabajo, puedan tener como aspiración irse. La migración es una de las marcas de nuestro tiempo y entiendo que no solamente es del sur al norte y no solamente en nuestro país, pero esto cambió, esto se volvió algo gigantesco que no existía en esos años. La gente iba a Estados Unidos, la gente de clase media regresaba. Y los migrantes se llamaban los mojados. Aparecen incluso en películas, vamos a decir, el piporro, ¿no? Y ahora sería políticamente incorrecto utilizar incluso muchos de los términos
con los que se los aludía, pero no era tan dramática, tan dramático ese paso y esa migración. No era, para empezar, era más fácil. Sí, Y por otro lado, no se había politizado. sí, O sea, la migración existía, era más fácil, sobre todo la migración de indocumentados, eh, pero no se había politizado. Hoy en día está politizadísima entre la izquierda y la derecha y vaya, es uno de los temas principales de estas elecciones de Estados Unidos ahora, sin duda. con muy diferentes puntos de vista según el partido político. Pero sí ha habido, o sea, ahora es no solo más complicado, es más peligroso. No solo cruzar es peligroso, es una vez que llegas aquí es peligroso, ¿no? Porque obviamente es terrible, ¿no? Y tú tienes una sección muy grande en la cual hablas de el personaje viaja, el personaje se va a Estados Unidos. Y hay una diferencia importante entre la hija y lo que la hija, cómo lo vive la hija y cómo lo vive la mamá. O sea, la mamá se lleva a la hija a Estados Unidos, a Los Ángeles en específico, porque tiene que hacer estudios. Y me encantó cómo lo planteaste porque es algo que se da muchísimo en las dinámicas familiares de migrantes, ya sea migrantes que viajan y que se cruzan el río, así como migrantes que se vienen con visas de estudiante, con visas diplomáticas, con diferentes visas, o sea, de manera legal, ¿no? Cuéntanos un poco de esa Sí, experiencia, porque yo sé sí, que tú en la realidad sí veniste a Los Ángeles a sí, estudiar. sí. Bueno, la novela es una novela, es decir, es ficción, básicamente. Cuando decimos autoficción, pues, ¿qué estamos diciendo? Porque nada que escribamos deja de ser autoficción. Así escribamos ciencia ficción. Es decir, que tiene algunos elementos que coinciden de manera biográfica, pero no totalmente, porque lo que importa es que la novela sea verdadera para sí misma, dentro de ese universo que está construyendo. Y son 3 generaciones, como has dicho, empieza con la madre, empieza con el 68, y con la primera generación de mamás en México que tomaron anticonceptivos, con una madre que se sube a una Harley Davidson y se va con su amante y se desaparece. Y a partir de ese evento se desencadenan los demás, que no van a hablar desde la teoría freudiana, es decir, desde el abandono, la huella de abandono y todo esto, sino desde la libertad entendida de otra manera, porque también uno aprende a ser uno, cuando tu circunstancia es esto que existe, es todo lo que hay, y con eso tienes que aprender cómo vas a sobrevivir, y eso también te enseña muchísimo del mundo. La narradora va a ser en efecto la hija de esta madre que se va, y además la hija está enamorada de la madre, no del amante, es decir, quiere convertirse en su madre porque sabe que tiene una vida mucho más excitante que la suya. Y está escrita toda la novela sin que sea una sola voz. Bueno, sí hay una voz consistente, pero quiero decir, a pesar de que hay una voz y un tono que son consistentes, no se trata del mismo recurso. A veces está escenificado lo que está ocurriendo, otras veces está narrado, otras veces esa manera de carta, como dices tú, al final es una suerte como de, pues sí, de testamento, vamos a decir, o de carta que le escribe la narradora a la hija durante la pandemia. La novela empieza en el 68 y termina con la pandemia, que son 2 momentos históricos torales que nos cambiaron. En el ínterin pasaron estas cosas que suceden en la novela, donde, bueno, donde hay de todo, donde hay otras formas de amar, otras formas de hacer amistades, otras formas filiales, otras formas de maternar, porque lo último a lo que se parece la novela es
a estos mandatos convencionales que son los que nos han dicho, esto es ser familia y todas las familias son funcionales y se llevan bien. Pues no, yo sostengo que todas son disfuncionales y que cada uno cada una lo es a su manera y que si hay alguna familia funcional que se declare como tal, pues hay que llevarla al Museo de Antropología en México y exhibirla como la pieza del mes. Pero lo interesante es ver de qué manera son disfuncionales y de qué manera conviven estos personajes, ¿no? Y bueno, sí, perdón, refiriéndome a lo que tú dijiste, sí, la narradora, es decir, la madre, no la primera mamá, sino la que está contando la historia, va a Los Ángeles, en efecto estudia un posgrado y en efecto tiene una hija de 6 años que tiene que vérselas con ese mundo, que al principio le parece rarísimo porque ni siquiera habla la lengua. Y todo es rarísimo la primera vez que vas a un país que es distinto al tuyo y que lo primero que te preguntan es "Where are you from?". Y desde ahí tú sabes que esa es una pregunta retórica, que cuando tú digas México, I'm Mexican, se van a desatar una serie de prejuicios acerca de lo que es ser mexicano y que tú te vas a ver en la penosa necesidad de defenderte, de defender qué no eres, no una identidad, sino qué no eres, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ocurren estos años en Los Ángeles, maravillosos en muchos sentidos, y luego, pues, la transformación de la hija que pertenece a la segunda generación y para la que después, pues, el inglés va a ser su lengua, es near native y va a vivir en otro lugar y ya no va a adaptarse al regreso. Es decir, pues una historia que es común a muchas personas de esta Claro, generación. claro, pues es un mundo que se ha hecho pequeño en el sentido en que hay transporte, te subes un avión y estás del otro lado del mundo en menos de un día. Tienes todo tipo de medios de comunicación, el propio Zoom, este, que te puedes acercar a la gente y vivir las vidas de gente que no está donde tú estás. Y eso pues te abre puertas, pero al mismo tiempo te complica la cosa, porque tú tienes que decir, bueno, si yo quiero pertenecer a esta Mm. aldea global de la que hablaba McLuhan, ¿no? Y dices, bueno, tengo que hablar el idioma que ya no fue ya no fue el sánscrito, creo que era el que decían que iba a ser el idioma del mundo, sino el inglés. Entonces, me interesó mucho la parte en la cual tu personaje está en Los Ángeles y están lidiando con el tema del idioma, ¿no? Bueno, aquí y sobre todo en una ciudad como Los Ángeles, donde hay 5 millones de hispanoparlantes. Este, vaya, yo vivo aquí desde hace 40 años, me puedo pasar semanas sin hablar inglés, pero al mismo tiempo la comunidad angloparlante, sobre todo de esta ciudad, está muy, muy consciente de este bilingüismo y de lo importante que es, ¿no? Que Sí, además no es solo ser bilingüe, es ser bicultural, porque en realidad no es nada más hablar el idioma, sino entender la cultura. claro. Y vaya, hasta gente angloparlante que ni siquiera que ni siquiera habla el español, pero que entiende la cultura mexicana precisamente porque convive día a día con gente de México, ya sea primera generación, segunda generación, tercera, o gente que lleva aquí viviendo, vaya, que no cruzaron la frontera, que la frontera los cruzó a ellos, ¿no? Entonces, eso me encantó todo eso y me pareció muy interesante todo cómo está manejado en la traducción. Y bueno, va a ser muy interesante ver, o no sé si tienes ya, si ya recibiste feedback de lectoras angloparlantes, ¿no? Sobre tu novela, ¿no? ¿Cómo lo están leyendo? ¿Sabes qué va a ser muy interesante? Ver cómo la segunda generación, quienes hablan inglés y leen en inglés, pero tienen padres o ancestros
que pertenecen a la cultura hispánica lo leen. ¿De qué manera van a aprender acerca de ese otro país que también los constituye, que llevan dentro, y de esos papás? ¿Cómo van a poder comprender esto otro que no es a través, digamos, de la folclorización o de los estereotipos? Eso quedó como muy atrás en una literatura que hablaba, alguna buena, por cierto, bastante buena, pero que hablaba siempre desde esa visión totalmente estereotipada y dicotómica, ¿no? Esto se va a la minucia, como dices tú, de las formas en las que te constituye la cultura y la lengua. Sí he tenido algún feedback, alguna retroalimentación, y qué curioso, mira, no solamente me han leído mujeres, cosa que también aprecio y agradezco, porque yo no me imaginé nunca que estaba escribiendo para mujeres. Sabía de qué estaba escribiendo, pero vamos, yo cuando leo, antes, no me cuestionaba tanto si la Odisea era literatura para hombres o qué sé yo, ¿no? Hace unos años que tengo absoluta conciencia de que leo muchas más mujeres, que estoy como saldando una deuda histórica, pero además con enorme gusto, porque ahorita te acabo de mencionar a Mariana Enríquez, pero hombre, Cristina acaba de ganar el Pulitzer. Podría mencionarte una cantidad enorme de autoras que me gustan y que me apasionan y que están hablando desde otro lugar desde el que no se hablaba. Es decir, esa mirada oblicua que te permite decir lo que no dices muchas veces en el mundo real. Porque, bueno, cuando éramos chicas y se daban estas comidas, cenas de mayores, yo me daba cuenta perfecto de que las mujeres callaban, los hombres hablaban. Cuando llegaba el momento de la tos, tosían, o el momento de ir por otra copa, entonces las mujeres podían insertar un pequeño bocadillo, ¿no? O hablaban entre ellas. Esto no sucede más, desde luego, pero además las conversaciones de mujeres con hombres no solo hablan del mundo de las mujeres, pero sí hablan del mundo desde otro lugar. Y eso me interesa mucho. Entonces me han dado ese feedback. También hombres, fíjate, te voy a citar a dos. Uno de ellos, mi amigo Michael Schussler, porque con él estudié en UCLA, aunque él estaba en el departamento español y yo estaba en literatura comparada, tomaba algunas de las materias con, con él y me gusta mucho que haya sido uno de mis primeros lectores, confío muchísimo en su lector, es un gran lector y además es escritor, y yo quería saber cómo sonaba en inglés para alguien que era angloparlante, ¿no? Bueno, me dijo que no la podía soltar, desde luego, que había tenido partes que le resultaban enormemente emotivas, es más joven que yo, o sea que tampoco vivió tal cual lo que Sí. se narra ahí, pero podía ser la asociación de las dos culturas. El otro, fíjate que sí es francamente joven, es mi yerno y es australiano. Yo dije, bueno, esa sí es la prueba de fuego, ¿no? Claro. Porque además es otra cultura, él viene, pues ahora sí que del Commonwealth, de otro lugar. ¿Cómo le sonaría esto? Que era México y Estados Unidos, Americans, como él dice, Mexicans. No, bueno, también fue apasionante y fue apasionante para él saber cómo puede explicarse ahora la cultura de los millennials y de los centennials y tal a través de este viaje al pasado. También he tenido lectores de los clubes de lectura, que me encanta esto que nació con la pandemia, es con todo lo trágico que fue, lo terrible, las secuelas espantosas. En mi casa murió un hermano, en fin, a todos nos pasaron cosas. Pero algo muy bueno de la pandemia fue este hábito de hacer clubes de lectura, que yo abogaría porque nunca se acabaran, porque implican una lectura distinta a la que hay en una presentación. No sé si estarás de acuerdo, María Amparo, tú que vas a tantas, ¿no? Son citas textuales, te han leído y entonces pueden dialogar contigo de una manera distinta. También he tenido lectores de ese tipo, de la novela en inglés, y para mí es emocionantísimo estar traducida al inglés porque me habían traducido al francés, al italiano, imagínate al esloveno, y claro que yo no hablo ni papa de esloveno, quién sabe qué dirá,
esos libros. Pero por supuesto que el sueño siempre es el crossover, sobre todo porque yo amo las dos culturas, porque he vivido en las dos y porque quería llegar a esa segunda generación y tal vez también a la primera, ¿por qué no? Si la leen en español, de los que vivieron estos 60 años para, bueno, para saber, para tener este ping-pong, cómo vivieron ellos, México y Estados Unidos. Claro, claro. Te va a tocar, si vas a venir aquí a hacer firmas, no sé, alguna feria del libro, alguna cosa, que vas a Cierto. tener tus dos ediciones en inglés y en español, te vas a topar, como me ha pasado a mí, que llega una jovencita y te dice, yo, fírmame este ejemplar de Free Radicals y este para mi mamá de Radicales Libres. Sí, ¿Por qué? Porque es una niña claro. latina que ella ya no habla español, pero la mamá sí. Entonces te lleva las dos ediciones, una para la mamá en español y otra en inglés para ella. Y te va a pasar, porque es Ojalá, interesantísimo. A mí me pasa todo el tiempo. qué maravilla. Qué bueno. Sí, y te lo explica muy bien. Esa, el hecho de que incluyes a México, a Los Ángeles, que la relación entre madres e hijas, la evolución de la mujer en México y cómo llegas a ese final que no les voy a decir porque no quiero, no quiero echar a perder el final, pero es un final maravilloso. Este, el uso del humor, cómo usas el humor, eh, toda esa secuencia de la adopción del gato, por ejemplo, un gatito que me pasó a mí, que me rechazaron, o sea, ¿También? me Ay, no. rechazaron. Fuimos a ¿Estás adoptar un viviendo mi vida gato, o estoy viviendo la tuya? Esto es raro. me rechazaron y fuimos mi esposo y yo a adoptar un gatito y cuando llenamos un cuestionario gigantesco, como si estuviéramos adoptando un niño, me preguntaron si íbamos a dejar al gatito salir al jardín y dijimos, claro, sí, pues que salga el gato. Me rechazaron por eso. Entonces al día siguiente volvimos a llenar el cuestionario en otro lugar. ¿Quiere que salga el gato al jardín? No, claro que no, va a estar adentro de la casa todo el tiempo para que no se coma ningún pajarito. Bueno, pero así, o Sí. sea, fue fantástico. Yo quiero que me cuentes un poco. No sé cuánto tiempo tenemos, pero ¿cómo ves? Adriana, ¿nos queda tiempo? Sí, ¿Sí? sí, 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 claro que Ok, sí. Tengo un par de preguntas muy buenas ok, que ok. quisiéramos responder, pero por supuesto que sí. Ok. Bueno, no, al final, si quieres, podemos hablar de qué esperas comunicarles a tus lectoras angloparlantes. O sea, lo has tocado ya has hablado de eso, del tema de entender la cultura y de dónde venimos gente de México como el personaje, ¿no? Pero bueno, me gustaría ese tema tocarlo, pero Adriana, no sé si tú quisieras tocar las preguntas que están haciendo la gente que está escuchando. Pues estoy muy conmovida porque además los comentarios todos están diciendo qué viaje tan maravilloso, me están verdaderamente transportando un tiempo que tenía yo ahí guardado. Todos los comentarios han sido muy en esa línea. Y hay una pregunta muy bonita de Rosemary Salum que dice, ¿cuánto Mm. tiempo lleva escribir una novela así? Radicales es una novela que da para pensar mucho por todas las capas que ofrece y por la forma tan magistral en que revive una época. ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribir el libro? Bueno, antes que nada quiero mandarle un saludo, un abrazo y un beso a Rosemary Salum, escritora ella misma y editora de una revista importantísima que es bilingüe precisamente, literal, y que habla de la cultura universal, pero en dos lenguas. Se puede leer en una o en otra y es muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo lleva? Ay, Rosemary, no quisiera exagerar, pero yo diría casi que una vida, o sea, que tenía que haber vivido eso que está ahí para poderlo narrar de esa manera y que no se sintiera como una lección de historia. Antes quiero decir que la literatura que a mí me gusta, aunque soy omnívora y yo leo todo el tiempo, todo, y soy la que estoy en los tiempos muertos leyendo, para mí, cuando alguien dice, ay, voy a llegar media hora tarde, no es motivo de tragedia,
entonces saco mi libro otra vez y sigo, ¿no? Aunque leo de todo y leo todo el tiempo, mi literatura favorita es la que, hablando de algo doméstico, de algo íntimo, de algo poderoso, que describe cómo es el alma humana, cómo somos, más allá de este personaje o que está enmarcada esa historia del cómo son estas pequeñas vidas que se narran por un arco histórico. Siempre ha sido la literatura que más me gusta. Bueno, desde el siglo XIX, que ustedes pueden mencionar toda la literatura realista, toda, Tolstoy, Dostoyevsky, Flaubert, pero también Chekhov, porque hablando de las pequeñas historias, está hablando de la gran transformación, y no solamente la literatura rusa o francesa o inglesa. Toda la gran literatura para mí tiene un componente histórico y por lo tanto un aprendizaje, te enseña algo que no sabías, más allá de la historia que cuenta. Y yo quería, Rosemary, abarcar estas dos fases sin caer en lo académico. Soy académica también, estudié, pero bueno, cuando uno escribe, ustedes saben, no está uno pensando, ay, esto es una gitanjáfora. Eso afortunadamente se olvida en el momento de escribir. Pero no quería que sonara a eso, alguna lección a lo Taylor Cadwell, o sea, nada que ver con algo que deliberadamente estuviera trayendo un documento histórico, sino una novela. Solo eso, que te dejaras ir y que te enamoraras de los personajes o los odiaras o te pelearas o dijeras, qué mundo más espantoso, qué estrategias buenas encontraron, pero también que narrara la felicidad. Y es lo que más trabajo me costó, Rosemary. O sea, yo me he preguntado mucho cómo se narra la felicidad, porque siempre nos dicen que la literatura es la ruptura, es la fractura, es la grieta, es lo que falta, es el sufrimiento humano. Y sin embargo, yo también, al leer poesía, cierta poesía, a leer a Pellicer, a leer cierta narrativa, por ejemplo, Cien años de soledad nos pasó a todos, la viví con felicidad. Y vaya que ocurren tragedias y desgracias, no pueden ser mayores, porque todo es hipérbole. Y bueno, pues los últimos del estirpe nacen con cola de cochino, peor que eso, ¿no? Sin embargo, la sensación mientras avanzas es de enorme felicidad. Y lo mismo pasa al leer a Cortázar, aunque alguien se esté asfixiando adentro de un pullover o sufra por subir una escalera. Yo quería desmontar ese mecanismo, saber cómo, contando algo que puede ser un drama, que lo es, de hecho, la historia siempre lo es, podía evocar esa sensación de felicidad, porque es lo que más se parecía a la manera en la que yo veo el mundo. Yo creo que el mundo vale la pena. Yo creo que es una enorme oportunidad de estar vivas en este momento histórico y registrarlo. Y la verdad, amo la preciosa vida y quería traducir eso. Bueno, me costó muchísimo, Rosemary, ¿para qué te digo? Qué bárbara, o sea, qué reto te echaste, porque digo, la verdad es que en relación a la felicidad, bueno, ahí es donde se acaban los cuentos, ¿no? Cuando dicen, y vivieron felices. Sí, Fin. ¿Por qué? Porque es muy difícil contar una historia donde todo es felicidad y no hay conflicto, no hay drama, no hay, ¿no? Porque esa es la carnita de las historias. sí. Entonces, por eso, pues se acaban, ¿no? Cuando dicen, y vivieron felices, fin. No hay más que contar, ya se dieron un beso y se van a casar y todo felicidad. Pero qué padre que todo esto que acabas de decir, de poder transmitir ese gozo por la vida, ¿no? A través de historias que están llenas de conflicto y que están Claro, llenas de drama y de tragedia y de, vaya, o sea, ver a tu mamá desaparecer en una Harley Davidson con su amante y quedarte tú como a cargo, ¿no? A sí, los 14 años, ¿qué es esto, no? Y sin Claro, claro, embargo, el reto de decir, ah, sí, pues ahora me toca crecer y ser como mi mamá y yo quiero ser así y adelante, ¿no? claro. Bueno, esto que dices, ay, perdón. no complementa a Rose diciendo No, que qué lástima. Radical es una de las novelas que más le ha gustado en los últimos años y Ah, eso me encanta. Déjame nada más mencionar, porque ahorita creo que puedes ligar la pregunta que te está haciendo Brenda Ortiz con este
este cierre que también está buscando María Amparo. Ella hace una pregunta que yo creo que es muy importante para las jóvenes, ¿no? El texto menciona que la narrativa es una mirada subversiva y feminista del país y del mundo durante ese periodo. ¿Cómo abordaste el tema del feminismo en tu obra y qué mensajes esperas transmitir a tus lectores? Y creo que es una pregunta muy relevante, especialmente en los tiempos en los que se están como que conjugando dos generaciones o varias generaciones, ¿sí? Sobre la gran pregunta del feminismo o Sí, los feminismos, ¿no? eso. ¿Y qué quisiera transmitir? Que el feminismo no nació ayer o no nació hoy con el Me Too, que tiene años, que hay distintas formas de vivir los feminismos, que quienes nos anteceden han abierto brecha, pero de distintas maneras, que no se daba esta confrontación tan brutal y tan frontal, no porque fueran menos valientes las mamás o las abuelas o las bisabuelas, sino simplemente porque no hubieran podido ser escuchadas, porque no había llegado el momento histórico para que fuera de ese modo. Pero entonces se valían de grandes estrategias que van aprendiendo las distintas generaciones y que a ellas mismas las hicieron sobrevivir también, también. Es una de las cosas que quisiera transmitir, que se vive de distintos modos la experiencia feminista, que afortunadamente, creo yo, a pesar de que falte muchísimo, y estoy hablando desde un país donde hay 11 mujeres asesinadas cada día, y esas son las cifras oficiales, ¿no? A pesar de eso, se ha avanzado mucho, se sigue avanzando y hay una cosa fabulosa que ocurre ahora, que yo también la quería transmitir en las novelas, aunque no sea cuento con final feliz, querida María Amparo, y es que o llegamos todas o no llega ninguna. Es decir, que se trata de un movimiento histórico, de un momento histórico. No se trata de la historia de fulanita y sutanita a las que les fue bien y merenganita a la que fue el regular, pero entonces vamos a abogar por ella. No, esto es una cosa que abarca también a los hombres y que implica que haya nuevas definiciones de la masculinidad que yo ya estoy viendo con mis estudiantes, con mi yerno, con varios de los jóvenes sobrinos, etcétera, con la gente con la que me topo, que es muy joven, hay una relación de mayor solidaridad. Por ejemplo, fíjense, yo doy una clase en la Facultad de Filosofía y Letras que pues yo creí que iba a tener como 8 gatos, la verdad, porque dije, ahora me propongo que leamos escritoras, literatura escrita por mujeres, ¿no? Y no se les vaya a ocurrir decir literatura femenina porque los mato. Bueno, literatura escrita de mujeres. Llego y había 40. Y entre esos la mitad eran hombres y les dije, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿No? Y entonces, al escuchar que quieren saber quiénes son las que escriben, cómo escriben, cuáles son esos temas, y que empiezo a notar, bueno, ya estamos por terminar el semestre, respuestas tan empáticas, tan distintas a las que hubiera habido en los hombres de mi generación o mayores, no son paternalistas para nada, pero en muchos sentidos no son machistas, en otros ellos mismos dicen, ay, soy machista y pues lo reconozco, ¿no? Pero así yo aprendí y bueno, ¿cómo se quita esto? Yo también diría que las mujeres somos machistas también y que esa es otra de las cosas de las que habla esta novela. Entonces, es una novela de sororidad, pero también de empatía, de solidaridad, una novela sobre la risa, sobre el humor, sobre aprender a vivir no matter what, no importa. Es cómo encuentras la manera, además de disfrutar lo que estás viviendo y de entender que los demás, pues, son parte de ese gran libro que estamos escribiendo entre todos mientras estamos vivos. A algunos les toca un papel, a otros les toca otro papel, pero a nosotras, las que escribimos o las que leemos, nos toca comprender por qué es así. No te oigo. Antes de que darte la palabra, María Amparo, para que hagas tu pregunta y vayamos cerrando, a mí me encantaría que cuando tú publiques tu próxima novela, María Amparo, tengamos una conversación con Rosa Beltrán. Ah, Y de mil amores. sería interesantísimo porque Sí. tus novelas son tan interesantes en la cuestión también de crear y de construir personajes
que muestran muchísimas de las coyunturas que estamos viviendo en el momento, que es lo que está diciendo ahorita Rosa, y me parece genial. Tengo una última pregunta que si quieres la respondes ya junto con la de María Amparo, que es ¿por qué se llama Free Radicals? ¿Por qué se llama Radicales Libres? Pero bueno, quisiera que María Amparo sí tenga tiempo para su pregunta y después si quieren ya vamos cerrando. Muy bien. Bueno, digo, ¿por qué se llama Free Radicals? Pues es obvio que es un juego de palabras. Es maravilloso que se traduzca literalmente en las dos lenguas. Me encanta, porque significa lo mismo desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Los radicales libres son esos elementos que son inestables, son rebeldes, son también los que nos hacen envejecer, los que dan pauta de la marca del tiempo, tanto así que los ha explotado la cosmética. Uy, nos ha metido un miedo con los radicales libres, sobre todo a las mujeres, y toma vitamina E para evitar los radicales libres y toma té verde y todas estas cosas, pero es inevitable, el paso del tiempo es inevitable. Pero también las free radicals son estas tres mujeres de estas tres generaciones, porque la novela habla de que puedes hacer cambios históricos sin llamarte Rosa Luxemburgo, qué sé yo, ¿no? Sin tener uno de los grandes nombres que van a aparecer después en los libros de historia, que la historia la estamos escribiendo todas y todos mientras vivimos. Fantástico. Bueno, lindísimo. Y bueno, para cerrar la pregunta sobre todo porque, vaya, el tema que nos interesa muchísimo es esta traducción maravillosa que han hecho. ¿Y qué esperas comunicarles a las lectoras angloparlantes? Esa es sería alguna mi manera, última pregunta. sí, creo que ya está contestada en lo que hemos Sí, dicho, ¿no? De bastante. alguna manera, bastante. Pero pues quizá para ponerlo en una nuez, como se dice, quisiera transmitirles cómo se vivieron estos 60 años de los dos lados, pero sobre todo en México, en relación con Estados Unidos. ¿Por qué fuimos tan atípicos dentro del resto de los países hispanohablantes? Pues simplemente porque tenemos esa frontera, ¿no? ¿Cómo crecimos las mujeres? ¿Qué escollos tuvimos que pasar contra el machismo? ¿Cómo aprendimos a sortearlo? Y qué distintas de las estrategias de ahora. Pero yo también quiero que sea un paseo, como dijeron. Perdón, que sea un viaje por el tiempo, pero también por las geografías de estos dos lugares. Claro, pues Pues sí, toma aire, sí. Bueno, pues en lo que toma aire Rosa y regresa a la conversación, nada más yo quisiera ampliar un poquito lo que preguntó muy atinadamente María Amparo acerca de la recepción y acerca de qué es lo que ha pasado dentro de Estados Unidos. Y quiero hacer referencia a una reseña que escribió María Gómez de León en es Latin American Literature Today, que es una reseña muy bonita y me gusta mucho que ella, tan jovencita, tiene esta lectura del libro en inglés en Estados Unidos. Otra reseña que también quisiera hacer notar es la que escribió Janet Delgado, que esa está en World Literature Today. También es una lectura tan interesante porque ella siendo puertorriqueña, estando en estos dos mundos, pero no es de México como es María, entonces tiene una manera de ver la obra muy interesante. Y bueno, pues esta presentación afortunadamente la vamos a tener en nuestro canal de YouTube, en donde la van a poder escuchar, que esa es la idea, ¿verdad? Hacer este repositorio crecer, donde puedan ustedes regresar innumerables veces a esta conversión tan fascinante. Y además va a estar en el podcast, porque a veces la gente no tiene el formato o no quiere acudir al formato de YouTube. Entonces, es tan especial para Hablemos Escritoras tener sus voces que queremos tener un episodio especial con esta grabación. Y bueno, pues es una maravilla. Yo los invito a que lean Free Radicals. Es una gran traducción de Robin Myers, de verdad, bellísima, bellísima. Y como dijo María Amparo, igual tiene la versión en inglés y en español. Lo importante es que las generaciones se unan en este libro
y sobre todo las fronteras, ¿no? Estamos en un momento crítico, me parecía muy importante tener una voz en Los Ángeles, en California, una voz en México, que están dándonos muestra de que seguimos hermanados, a pesar de las distancias, a pesar de los conflictos, tenemos una historia, si no común, muy similar en muchos puntos. Y bueno, como mujeres, obviamente, ustedes, tú lo acabas de decir ahorita con el premio que acaba de ganar Cristina Rivera Garza, que es un gran reconocimiento, pues sí, las mujeres están abriendo una brecha invaluable en la literatura contemporánea. Muchísimas felicidades a las dos, muchísimas gracias por acercarse hoy a este micrófono. Gracias, Brenda Ortiz, siempre por estar atrás de todo. Rosa, todo el éxito del mundo con tus siguientes libros. Por supuesto, estaremos pendientes. Y María Amparo, ya tenemos una cita para tu siguiente novela, para que la tengamos aquí también. Un abrazo bien cariñoso, bien cariñoso. Otro Muchísimas abrazo. gracias. Qué Sí, gozo, qué gozo. lo Gracias. mismo. Gracias, María Amparo. Y Adrián, el trabajo que haces es invaluable. Realmente es un documento para el presente y para el futuro. Gracias, Brenda, y gracias a todos y a todas. Gracias a todos.